Es un gusto estar en tu programa. De igual manera, ministro, yo le decía, mirando desde el momento de su posesión, a mí me gustó mucho el tema de la posesión, más que el acto, la oportunidad que se le da a gente joven de nuestro país como ustedes, no es mucho de palestra, es un hombre de trabajo. Entiendo que así se mueve usted, ministro, ¿no? ¿Correcto? Bueno, en realidad para lo que estoy aquí es a trabajar, digamos, ¿no? Parte del trabajo también es venir a los medios, pero creo que el trabajo más importante es en la oficina, haciendo seguimiento a todo el tema económico, ¿no? Perfecto, es muy importante, bastante audiencia del programa en este momento. Al principio de nuestro programa Hablemos Claro, ministro Mario Guillén, los empresarios privados, seguramente usted ya está informado, estoy seguro de ello, ¿no?, han cuestionado esta determinación. Por ejemplo, don Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, dice, es un atentado a la propiedad privada la aprobación de la ley de empresas sociales, se refiere a este tema. Además anuncian que analizarán su relación con el gobierno, ¿no? Aquí ya hay una advertencia, pocas veces lo he visto don Ronald Nostas con este tipo de posiciones, bien, se respeta. Pero también él indica, Nostas cuestionó las medidas arbitrarias de incrementos salariales irracionales y que la promesa de pago del segundo aguinaldo no tiene las condiciones para su efectivización y que la ley de empresas sociales confrontará a los trabajadores y empleadores. Más abajo, ya en la parte final, dice, en tal sentido, dijo que el sector decidió reconsiderar su relacionamiento con el gobierno, porque considera la existencia de tendencias deliberadas para afectar la propiedad privada de los emprendimientos productivos y la generación de empleo digno. Y ya en este penúltimo párrafo indica, la Confederación ingresará en un proceso de profunda reflexión sobre nuestro relacionamiento con el gobierno nacional, teniendo en cuenta que no estamos presentes en sus prioridades y decisiones. Y a lo último, este miércoles el gobierno, y es un recuerdo de este portal periodístico, digital, la Central Obrera Boliviana acordaron un incremento salarial del 5,5% al haber básico y 3% al salario mínimo nacional. Sobre este tema, sobre este pronunciamiento específico de los empresarios privados de Bolivia, don Ronald Nostas, ¿cuál es su interpretación punto por punto? Que van a revisar el vínculo con el gobierno, ven atentatorio todo esto que se está haciendo y que el gobierno no los tiene a los empresarios entre sus prioridades y que el pago del segundo aguinaldo no reúne las condiciones para efectivizarlo. Ministro, adelante, por favor. Bueno, primero lamentar la forma de pronunciamiento de los empresarios privados. Hemos estado trabajando con ellos de manera muy estrecha. Creo que les hemos demostrado en estos últimos tiempos que el gobierno está apoyando, el país necesita de ellos, como también necesita de un sector público bastante dinámico, y en eso hemos tenido un buen relacionamiento estos últimos meses, desde el segundo semestre del año pasado y estos primeros meses hemos estado trabajando en muchos temas. Estamos nosotros presentando vamos a presentar un decreto que ojalá que el próximo miércoles se apruebe en gabinete, que es un decreto en consenso con los constructores, por ejemplo, que viene de la mano de un convenio que hemos firmado hace 2 meses con el empresariado. Hemos ido trabajando también con el tema de abrir las exportaciones para el sector agropecuario. Entonces me parece apresurado decir que el gobierno no está considerando como una de las prioridades el desarrollo del sector privado. Respecto al tema salarial o respecto al tema del doble aguinaldo, este es un tema que ya viene desde hace muchos años, el decreto del doble aguinaldo, y que yo incluso en los primeros días ya de este año ya vislumbrábamos un buen crecimiento que va a permitir que se llegue a un crecimiento mayor al 4,5 y obviamente se pueda pagar el segundo aguinaldo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que los empresarios que han tenido utilidades crecientes también tienen que responder a sus trabajadores con un poco la redistribución
las utilidades hacia ellos cuando hay un crecimiento importante, ¿no? Sobre este tema, ministro de Economía y Finanzas, don Mario Guillén, en las redes sociales ha circulado bastante, y yo se lo retransmito, por favor, porque es importante. Hay un decreto que indica que cuando se tenga 4.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de nuestro país, venta de servicios y productos a nivel nacional, para hacerlo más sencillo, hay una fecha de medición. Hemos llegado a esa fecha, ministro, y ya tenemos el 4.5% haciendo respetar este decreto tal cual reclaman los empresarios, o aún no, o es en base a proyección. No, en realidad lo que dice el decreto que tú dices es la medición de junio a junio. Lo que pasa es que hay que tomar ciertos parámetros que nos ha permitido proyectar el crecimiento de este, digamos, este periodo, porque no puedo llamarle semestre. El anterior año, el primer semestre hemos tenido un crecimiento de 3.6% el primer semestre. Hemos cerrado con un crecimiento de 4.2 el año. Para haber cerrado con este 4.2, lo que ha tenido que suceder es que hemos crecido el segundo semestre desde el anterior año en 4.8%. La dinámica, si nosotros mantenemos la dinámica del segundo semestre, este primer semestre, vamos a tener este crecimiento mayor a 4.5. ¿En qué nos basamos para decir que las proyecciones dan un posible pago del segundo aguinaldo? Es que el sector de hidrocarburos ha estado produciendo más que lo que ha producido el primer semestre del año pasado. En el tema minero, las utilidades mineras o el impuesto a las utilidades mineras ha tenido un incremento, lo que nos da la señal de que el sector minero también está favoreciendo al crecimiento. La inversión pública de este primer trimestre ha superado con creces la inversión pública del anterior trimestre del año pasado, del primer trimestre del año pasado, y con esto nosotros tenemos una proyección en base a nuestros estimados macroeconómicos que el crecimiento en junio va a superar el 4.5. Bien, dos aspectos, ministro Mario Guillén, ministro de Economía y Finanzas. Escuchando a los empresarios, y no lo estoy defendiendo porque ellos se defienden solos y además ellos trabajan de manera mancomunada con ustedes, por lo menos la opinión pública así los dice. Por eso me extrañó esta posición de don Ronald Nostra, que dice vamos a reconsiderar nuestro relacionamiento porque nuestro elemento no contiene en su conjunto de ello, en otras palabras, no nos tomas en cuenta. Yo escuchaba a un empresario exitoso y me decía, Enrique, como en ningún otro gobierno en los últimos tiempos, aquí hay mucha oportunidad de generar productividad, fuentes de empleo, generar ganancias, utilidades y también los trabajadores. El que no lo ve es porque no le entiende la cosa ese. Por ejemplo, y citaba la gestión de Gonzalo Sánchez Lozada y se llenaban de plata los ricos, ¿no? Y la clase media para abajo estábamos listos. Y respeto su nombre porque él le pidió reserva. Segundo, otro empresario dice, Enrique, en ese análisis que, no en este momento, pero en ese análisis que hace usted, ministro Mario Guillén, nos comimos 2 meses de respetar ese decreto, junio, 4.5%, porque lo que tenemos ahora, 4.8%, el crecimiento hasta hace poco, la proyección es que vamos a superar el 4.5%, pero tiene que ser en junio, nos comimos 2 meses, no se respetó la norma, indican. ¿Qué responde a ello, ministro, por favor? En realidad, si nosotros miramos el acuerdo que nosotros hemos firmado ayer con la Central Obrera Boliviana, en ningún momento nosotros estamos diciendo el segundo aguinaldo se paga. O sea, no es que nos estemos diciendo de manera taxativa que el segundo aguinaldo se va a pagar. Ah, no está garantizado. Claramente dice, en base a las proyecciones que se han realizado, se garantiza el pago del segundo aguinaldo. Entonces nosotros mismos estamos viendo que esto es un tema de proyección. El número exacto lo vamos a tener en realidad en septiembre, octubre de este año,
Entonces no estamos adelantándonos a nada, no estamos todavía diciendo se va a pagar o sacando un decreto donde decimos el segundo aguinaldo se paga. Lo que hemos hecho es, en base a las proyecciones que también las hemos compartido con la Central Obrera Boliviana, nosotros garantizamos que con esos números se va a pagar el segundo aguinaldo. Pero obviamente hay una posibilidad, digamos, de que las proyecciones que nosotros estemos haciendo, que deberían ser unas cosas muy raras que pasen en la economía, no lleguemos a ese crecimiento, ¿no? Correcto, ministro. Precisamente anoche, porque en el mensaje del presidente y también de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana a nivel nacional, que se comunicó en todo el país y también a nivel internacional, daba la interpretación que usted nos está manifestando en este momento, ministro. Incluso internamente nosotros decíamos, se ratifica el 3% al salario mínimo nacional, se ratifica el 5.5% al haber básico y el doble aguinaldo, y más o menos entre nosotros fue de que ya lo dijeron, más o menos como preguntar. No, porque a mí me daba la sensación lo que usted está manifestando en este momento. Usted, así clarito, está indicando, no significa que está garantizado el segundo aguinaldo. En base al crecimiento que tenemos hasta este momento y la proyección es de que tendremos la seguridad y la certeza de decir, va el segundo aguinaldo porque hemos crecido tanto, que será entre septiembre y octubre, usted lo manifiesta. El segundo aguinaldo es una proyección, no una garantía de que va el segundo aguinaldo sí o sí. ¿Correcto, ministro? Es correcto. Como le decía, en base a nuestras proyecciones, nosotros garantizamos que hay, pero obviamente si estas proyecciones no se cumplen como las estamos viendo, puede pasar, no sé, digamos una cosa muy rara, digamos un terremoto que no sé, que haga un desastre en Bolivia, por ahí no se pagaría, pero como te decía, los números que nosotros hemos proyectado nos dan una certeza de que el segundo aguinaldo se va a pagar. Obviamente no estamos sacando el decreto donde dice se paga, porque tenemos que esperar los números finales, ¿no? Perfecto. Y esto es muy bueno, todos queremos, salvo las excepciones de los que no se quieren ni ellos mismos, que quieren que nos vaya mal, claro, porque habemos de todo en el mundo, hay gente que quiere que les vaya mal al gobierno, que nos vaya mal a nosotros y a todos, y quieren vivir en el caos. Usted dice, la proyección es que el crecimiento será arriba del 4.5%. Tiene que haber algo muy fuerte para que esto no suceda así. Y ojalá se dé así, porque este es nuestro país y eso genera fuentes de empleo. Eso hace crecer la economía en diversos ámbitos. Este es nuestro país donde viven nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos bolivianos. Pero no está seguro, porque esto recién se garantizará en septiembre o octubre de este año 2018. Es importante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista conceptual, político también, lo que usted está manifestando, ministro Guillén, esta noche. No, sí, y eso es importante porque a veces la gente malinterpreta lo que se dice. Yo también he escuchado los mismos comentarios que tú decías, que como antes de que se cumpla el semestre nosotros hemos salido a hablar del segundo aguinaldo. Pero lo importante de esto es que la gente tiene que conocer cuáles son las proyecciones. Yo en enero ya empecé a mostrar, digamos, una dinámica de la economía, porque la economía nomás viene desde el punto de vista de señales también. Nos han querido meter la idea el año pasado de la gente que salía a opinar desde el punto de vista económico, que estábamos en crisis o que estábamos en desaceleración. Y hemos tenido un segundo semestre muy importante, o sea, de un crecimiento importante, y eso hace que nosotros tengamos que mantener esa dinámica. Nuestro crecimiento del PIB ha estado basado en una demanda interna. Internamente hemos seguido dinámicos y el problema que hemos tenido el anterior año ha venido desde el punto de vista externo, principalmente del Brasil. Ahora el sector externo
está mostrando señales de recuperación, y por lo tanto, si mantenemos esta dinámica interna, más se suma el tema externo, vamos a tener un buen año y un buen crecimiento que yo también comparto contigo con tus palabras. El crecimiento favorece más que desde el punto de vista político al gobierno o a los que estamos gobernando, favorece principalmente a las familias bolivianas. Perfecto. Y tienen, no digo que las declaraciones de otras personas no tienen validez. Usted es un hombre técnico y así lo ha demostrado en el transcurso de su estadía en el Ministerio de Economía y Finanzas, y va directamente a datos. Yo titularía, por ejemplo, gobiernos optimistas y se pagará el segundo aguinaldo, pero aún esperaremos datos oficiales a septiembre y octubre. ¿Correcto, ministro? Claro, esa es la realidad, porque en septiembre, octubre vamos a saber el dato exacto y bueno, ahí se va a ratificar el pago del segundo aguinaldo, ¿no? Escuchaba a algunos empresarios acá en Santa Cruz y cuyas declaraciones salieron a nivel nacional, decían, cuando se barajaban lo que pedía la Central Obrera Boliviana, siempre se pide un poco más, se ofrece un poco menos para entrar a la negociación, decían tanto, y uno de los empresarios decía, cero incremento salarial. Esto ya está así confirmado, ministro Guillén, el 3% al salario mínimo nacional y el 5.5% al haber básico. Sí, eso es lo que hemos firmado ayer. También aclarar que el tema del salario mínimo es un tema importante discutirlo en su momento, porque conlleva muchos colaterales por detrás. A veces el subir mucho el salario mínimo nacional, que en su momento lo hemos hecho porque había la necesidad de generar un piso importante que tenga un cierto valor adquisitivo a la gente, hoy está, digamos, encareciendo un poco la mano de obra, y es por eso es que el incremento al salario mínimo nacional este año lo hemos planteado solamente con reposición del valor adquisitivo. Y es importante mencionarlo porque el empresariado siempre busca amenazarnos un poco con el tema de empleo, con el tema de que se van a cerrar las fábricas, cuando realmente el incremento en el salario mínimo nacional lo único que ha hecho es reponer el valor adquisitivo por parte del salario que merma por el tema de inflación, ¿no? Bien. A ver, así cortito, ministro Guillén, por favor, ¿qué significa incrementar el salario mínimo nacional? ¿Qué significa? ¿Qué efecto tiene en la economía, tanto para el empleador como para el empleado? Bueno, en realidad nadie puede ganar menos que eso. Pero en ciertos sectores el salario mínimo está indexado a algunos bonos que les dan. Por ejemplo, el subsidio familiar. Cuando una persona, una mujer se embaraza, tiene derecho al subsidio 6 meses antes del parto y 12 meses después del parto a un subsidio familiar. Y este subsidio familiar es equivalente a un salario mínimo nacional. Entonces, estos colaterales que tiene que pagar el empleador hacen que la mano de obra en su momento supere el costo. Otro colateral que tiene es el bono de antigüedad. El bono de antigüedad está en función también del salario mínimo. Entonces, no solamente es subir el salario, sino estos bonos, el bono de subsidio o el bono de antigüedad, que hacen que se encarezca la mano de obra, y es por eso es que el salario mínimo tiene sus connotaciones extras al salario mismo. Bien, esto se entiende, ministro Guillén, de que para el que lo recibe el salario, el incrementar el salario mínimo nacional tiene un mayor impacto positivo, agregando los colaterales que tiene, antigüedad y otros bonos. En cambio, el haber básico es fijo sobre el haber básico y tiene menos impacto para el empleador, para el que lo paga. Claro, porque el haber básico solamente sube ese haber.
los colaterales que tienen están indexados al salario mínimo. Incluso aquel que gana más que salario mínimo también tiene impacto el subir el salario mínimo nacional, porque su bono de antigüedad va a estar en función del salario mínimo nacional. Entonces, por eso es delicado mover el salario mínimo nacional, porque genera mayor costo, no solamente en los que ganan salario mínimo nacional, sino en todos los que, en todas las personas que tienen su salario, ¿no? Correcto, y entiendo que esto ha considerado este 3% al salario mínimo nacional y 5.5 al haber básico, que es mayor, estas consideraciones que usted hace, ministro. No, sí, claro, por eso es que este año nosotros hemos visto que el salario mínimo nacional tiene un nivel importante, y el subirlo demasiado, por ejemplo el 15% que pedía la Central Obrera Boliviana, podía ocasionar un efecto negativo en el empleo y en el cierre principalmente de las pequeñas y medianas empresas. En la calidad del empleo o la permanencia del empleo, la estabilidad del empleo era el que nosotros veíamos amenazados. Por eso es que este año le hemos propuesto a la Central Obrera Boliviana que el incremento en el salario mínimo nacional sea modesto, ¿no? Bien, esto no se mueve entonces, el 3% al mínimo y 5.5 al haber básico, esto no se mueve. Lo que sí está pendiente, es positiva la proyección, el doble aguinaldo, pero está pendiente a los datos que se tengan al finalizar el primer semestre de este año 2018. ¿Cómo está la economía de nuestro país en este momento? Algunos dicen, no está bien la economía, pero el otro empresario que le decía era muy optimista porque hay rubros que mueven bastante dinero. ¿Falta liquidez, es decir, el cash o el efectivo en el mercado boliviano o no? Bueno, en realidad el movimiento económico es bien importante, y en lo que te comentaba hace un momento, un indicador importante del mercado es lo que se paga, por ejemplo, el IVA del mercado interno. Si nosotros comparamos el año pasado con este año, tenemos un incremento de recaudaciones en ese impuesto de aproximadamente 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que se está moviendo más en el mercado interno de lo que se movía el año pasado. Entonces estamos generando nomás un movimiento económico mucho más dinámico de lo que hemos tenido los primeros meses el año pasado. Esto nos hace ver con optimismo el futuro, porque digamos en el mercado interno se está moviendo. Si a eso le sumamos que el sector agropecuario tiene una buena producción, estábamos hoy día justamente viendo el tema, por ejemplo, de la caña de azúcar, que va a empezar ya su campaña en estos días, el tema de cosecha de la caña, que tiene buenos números o buenas producciones. Entonces vemos que vamos a tener un buen año, mucho mejor del año pasado, y si eso le sumamos que el precio del petróleo está por encima de lo que hemos proyectado en el presupuesto. Nosotros habíamos presupuestado con 45.5 y el precio del petróleo, por lo menos este último trimestre, ha estado encima de $65 el barril. Entonces nos da la posibilidad que no solamente desde el punto del gobierno central vamos a tener buenos números, sino de las entidades subnacionales que van a tener por efecto del IDH mayores ingresos. Bien, ya tengo un par de preguntas cortas o respuestas cortas, ministro, y agradeciéndole su tiempo y la explicación clara que ha realizado esta noche con revelaciones importantes, interpretaciones importantes y claras como las que detecté anoche, pero era esperar y qué oportunidad que tenemos de hablar con usted. Los sectores que más reclaman, especialmente por el doble aguinaldo, más que precisamente por el incremento salarial, son la pequeña y mediana empresa, que absorben una gran cantidad de fuentes de empleo, un porcentaje importante, más del 50%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo hacer para ayudar a los sectores de la pequeña y mediana empresa, ministro Guillén? Bueno, en realidad estos sectores de la pequeña y mediana empresa son los que pagan este salario mínimo nacional.
Si nosotros miramos desde el punto de vista de lo que les hemos incrementado en el costo laboral con este incremento del salario mínimo, y comparando que la inflación ya ha generado una subida, digamos, de precios, ellos deberían ya ir preveyendo el pago del segundo aguinaldo, porque este incremento que no ha sido muy grande en el salario mínimo nacional, les va a dar la posibilidad de tener mayor holgura, de generar más ingresos. O sea, cuando nosotros hemos trabajado en el tema del incremento del salario mínimo y del salario, hemos tomado en cuenta todos estos aspectos. No es que hemos agarrado y hemos hecho un tire y afloje como algún momento alguien pensaría en el tema salarial, sino que viene detrás un estudio que hemos hecho de incluso las pequeñas y microempresas, ¿no? Bien, y con esto voy cerrando. Sé que me dirán, la pregunta es obvia, para la respuesta está lista, pero si usted tuviese un primo, por decir, que usted lo quiere mucho, que vive en el exterior, por decir, la migración fuerte, tiempo pasado a España y otros países, y le dice, primo, vos sos ministro, no quiero que me des una pega, pero ¿qué me decís? Yo llevo ya 8 años aquí en España, ¿me voy a Bolivia o me quedo acá? ¿Qué le diría usted a su primo, ministro Guillén? Obviamente que le diría que se venga, porque las condiciones del país han cambiado mucho en estos últimos 12 años. Creo que las oportunidades laborales se han incrementado. Ahí hemos logrado tener casi 3 millones de personas que antes eran pobres, las hemos pasado a la clase media. Entonces la oportunidad para la gente, para tener buenos ingresos, para tener un empleo estable, están en el país. La economía está dinámica, hemos crecido casi de 9.000 millones de PIB que teníamos en el 2006 a 37.000 que tenemos ahora, y eso le da la posibilidad a la gente de tener no solamente oportunidades laborales desde el punto de vista de un empleo, sino de iniciar un negocio o iniciar actividades propias que también generan grandes expectativas económicas en este momento, ¿no? Bien, que se venga el primo entonces. Cortito, ¿usted está tranquilo cómo marcha la economía del país? ¿Duerme tranquilo, descansa tranquilo usted? Bueno, este trabajo es medio complicado. Si yo me quedara tranquilo por ahí, las cosas no van mal. Creo que todos los ministros dormimos pensando en nuestra familia, pero pensando también qué va a ser de nuestro trabajo el día a día, porque siempre hay algo por hacer. Creo que, como dice nomás el refrán, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bien. En este caso no te puedes quedar tranquilo, hay que siempre buscar mayor dinámica en la economía, ver de dónde generar mayores ingresos para el país y también generar mayores oportunidades para la gente, ¿no? Además, pensando en las levantadas con el presidente Evo Morales 5 de la mañana, no creo que duerma tan pesado, digamos. Por ahí le pasa recto y... cierro con esto. Están mirando los surtidores, el programa también, la dirigencia de los surtidores, y preguntan, las empresas que son comisionistas y con cupo regulado como los surtidores, ¿cómo cubrimos el alza salarial? Preguntan. Bueno, en realidad en parte de estas comisiones está también la mano de obra, y bueno, ahí tiene que generarse la posibilidad de pagar estos salarios. No nos olvidemos que en el crecimiento de la economía también crece el número de autos, crece el número de demanda de combustibles, y también crece la demanda, crecen los ingresos de estos comisionistas. Entonces, en base a eso también ellos seguramente generan los ingresos suficientes para pagar los incrementos salariales también. Perfecto. Le agradezco mucho por su presencia esta noche. Ha sido una entrevista muy importante y esperemos que no sea la última, ministro Guillén. No, gracias a ti, Enrique. Un gusto estar en tu programa, y bueno, yo también espero que nos veamos más a menudo. Bien, un gusto saludarlo, ministro de Economía y Finanzas, don Mario Guillén Suárez. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Bien, importante. El gobierno es optimista, se pagará el segundo aguinaldo, pero aún se esperarán datos oficiales a septiembre y octubre. Palabras del ministro de Economía y Finanzas, don Mario Guillén. El 3% del salario mínimo nacional
y el 5.5 al haber básico está garantizado. Me acompaña en este momento el licenciado Luis Alberto Villarroel. Biomed, el representante de Biomed es parte de toda la estructura de Marca Corp, una empresa nacional con vínculos internacionales. Luis Alberto, un gusto tenerlo. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está, querido don Enrique? Muy buenas noches, gracias como siempre por la invitación. Saludo como siempre a toda la gente que sigue el programa. Y bueno, como siempre también nosotros pues a través del Centro Médico Biomed con esta campaña de salud dirigida a usted que nos está viendo en este momento y que de repente hace mucho que no visita al médico o hace mucho tiempo que no se realiza un chequeo médico general y por ende pues no sabe cómo está trabajando su organismo, no sabe cómo están funcionando sus órganos internos. A veces aparentamos estar muy sanos por fuera, pero no sabemos cómo está nuestro organismo. Por eso es que mucha gente está teniendo problemas con temas de diabetes, mucha gente está adoleciendo problemas de pancreatitis, de peritonitis, mucha gente tiene problemas de los riñones, problemas renales.